en este sexto domingo durante el año, durante la Pascua, ya acercándonos a la ascensión del Señor y a Pentecostés, es decir, ya terminando el tiempo pascual. Hay revelaciones que Jesús nos deja que son fundamentales, y también hay cosas que han pasado en las comunidades en el comienzo que también han sido complicadas y que de alguna manera han servido para tomar algunos criterios y caminar adelante las comunidades en este andar que fue llevando la Iglesia en sus primeros tiempos. En la primera lectura, que hoy no leímos porque, se leyó otro texto, pero la primera lectura que se lee en este día trata del conflicto que surge en las primeras comunidades, porque había una buena parte de gente ya cristiana que venían del judaísmo y otra parte de cristianos que venían de origen pagano. Y los de origen judío querían imponer a los demás algunas costumbres que venían de su propia tradición y que los de origen pagano no estaban dispuestos. Entonces se armó allí una especie de conflicto muy fuerte, y de eso se trata esa primera lectura, donde van a tener que reunirse los apóstoles y la gente delegada de las comunidades. Fue en ese primer concilio que se decidió que los cristianos de origen pagano ya no siguieran las costumbres del pueblo de Israel, sino que llevaran adelante una costumbre más general, donde la introducción en la vida cristiana era el bautismo y ya no la circuncisión. De eso se trataba un poco el conflicto primero. Otro tema que también está allí en el conflicto que tienen las comunidades es que en los primeros tiempos, y estamos hablando de unos 300 años de camino de las comunidades, no había, como tenemos hoy nosotros, templos, sino que se reunían en casas de familia, en casas grandes, donde podían realizar todos los elementos de la celebración eucarística. Así que casas de familia, durante 300 años no había templos. Finalizando la segunda lectura de hoy del Apocalipsis, nos dice el texto, fíjense cómo trata el tema del Apocalipsis, como el templo, dice: no vi ningún templo en la ciudad, porque su templo es el Señor Todopoderoso y el Cordero. Y la ciudad tampoco necesita luz de lámpara ni de sol, ya que la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. ¿Qué quiero decir con esto? Que había temas que eran esenciales y hay temas que son secundarios en el orden de la fe. Un tema que los israelitas ponían como esencial era la circuncisión. Los apóstoles reunidos dicen que no, que ese no es un tema esencial. Sí es esencial el bautismo, y también no era necesario los templos. O sea, nosotros podíamos estar celebrando la Eucaristía en un campito tranquilamente a la luz del sol, porque no es necesario
que sea en un lugar determinado. Nosotros para comodidad tenemos los lugares donde podemos celebrar y que puede estar lloviendo a cántaro y nosotros estamos celebrando la Eucaristía bajo techo. Pero no necesariamente es así. Podía no ser así. Ahora, tema esencial. ¿Cuál es el tema esencial? Yo le voy a decir cómo lo dice el Concilio Vaticano II, el último de los concilios. Recién hablamos del primero de los concilios. Se juntaron los apóstoles para decidir lo de la circuncisión. El último concilio, Concilio Vaticano II, dice en uno de sus documentos así: el corazón del hombre es como un sagrario donde Dios habita, y desde allí le habla a todo hombre. Así como nosotros tenemos en el templo un lugar que es el lugar más sagrado, que es el sagrario, donde el Señor está en su presencia eucarística, de la misma manera, en cada corazón del hombre es ahí como un sagrario, donde Dios habita, donde Dios está, y desde donde le habla a todo hombre. La última cena, Jesús le dice esto a los apóstoles. Fíjense de qué manera. Vamos a releerlo. Dice así: el que me ama será fiel a mi palabra, mi Padre lo amará, iremos a él y habitaremos en él. Y Dios habita en el corazón del hombre. Y en la medida en que nosotros amamos a este Dios que está en nosotros, en la medida en que el amor de Dios va inundando nuestra vida, empieza a surgir una nueva humanidad. Esos son los hombres que Dios quiere, aquellos que están llenos del amor de Dios y aman a los demás, porque Dios mismo se manifiesta en su corazón, en su ser. Les dice Jesús en la última cena esto a los apóstoles en el contexto de ese mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Pero también les dice otras cosas que también son muy fuertes y muy importantes. La primera que voy a subrayar de esta última cena les dice así: yo me voy. Lo voy a dejar. Imaginen los apóstoles cómo se habrán puesto. El maestro nos deja, el maestro se va. Pero les dice así: no teman, porque voy a dejarles un paráclito, o mejor dicho, otro paráclito que va a estar con ustedes siempre, el Espíritu Santo. Va a ser justamente lo que indica esta palabra, ¿no? Que está incluso conservada en el idioma original de los evangelios, el griego, el paráclito, una palabra que nosotros no usamos, pero significa aquel que va a estar con ustedes siempre, el que los va a defender, el abogado. Va a ser el que va a estar caminando con ustedes a donde ustedes estén. Va a estar el Espíritu de Dios. Quiere decir, ustedes ya no van a estar más solos, sino que el Espíritu va a estar y va a guiar y les va a recordar todo lo que yo les he enseñado y les va a poner los criterios y les va a ayudar a discernir, a entender todo el plan de Dios. Por eso los discípulos de Jesús, que se quedan solos aparentemente, van guiados por este Espíritu. Van caminando por el mundo, llevando la buena noticia, ya no más solos, sino con este Espíritu. El Espíritu que va guiando la evangelización, que va llevando el buen anuncio al mundo.
Por eso todo este trabajo de anunciar al mundo la buena noticia de Dios, del Evangelio, es en primer lugar obra del Espíritu Santo. Luego venimos nosotros, los discípulos, que vamos llevando este mensaje al mundo, pero el primero es el Espíritu Santo. Él es el que es el alma de la iglesia, el que va empujando, el que va dando el ánimo, dando la fuerza y poniendo los criterios en todo ese caminar del pueblo de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener mucha claridad en esto, de que cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando de un club, no estamos hablando de una institución más. No estamos hablando de una organización de gente que se junta a rezar los domingos, los sábados, sino que estamos hablando de un espíritu que va llevando el camino de la iglesia, y por eso este camino es un camino que no tiene vuelta atrás. No es que porque venga algún gobierno diga no quiero más la iglesia, destrúyanla, se va a terminar. El espíritu está siempre más allá de todo. Aunque a los miembros de la iglesia los maten, el espíritu va a seguir llevando esta buena noticia al mundo, a las distintas naciones, a los distintos pueblos y culturas. Por eso el espíritu es tan importante en este caminar de la iglesia. El Paráclito, Él los va a defender, Él les va a anunciar la buena noticia y les va a recordar todo lo que Jesús nos ha enseñado. La misión nuestra, le va a decir a los discípulos, es así, fíjense. Si me amaran se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla, es decir, cuando Jesús ya no esté más con nosotros, ustedes crean. Lo que va a llevar delante la iglesia va a ser el Espíritu de Dios, pero los discípulos tienen que creer, dejarse llevar por esta ola, por este Espíritu, por este fuego de Dios que va llevando el buen anuncio al mundo. En medio de los enemigos, en medio de vicisitudes, en medio de problemas y en medio de un mundo que no es la ciudad santa, sino la ciudad pecadora, es la ciudad corrupta, es la ciudad injusta, la ciudad donde estamos viviendo actualmente y que muchas veces nos hace tener miedo, sufrir, porque no es la ciudad de Dios, no es la ciudad que Dios quiere. La ciudad que Dios quiere es la ciudad santa. Eso que dice Juan en el Apocalipsis. Vi la ciudad santa. Como era este obrar de Dios que va haciendo el reino en medio nuestro y que definitivamente lo hará en el fin de los tiempos. La ciudad santa, la ciudad de Dios. Esa que es como un templo gigante donde ya no se necesita lugares especiales, sino porque todo será como un gran templo, porque Dios será el templo, el que alumbrará todo, el que iluminará todo, donde ya no habrá, como decía la semana pasada, más dolores, más penas, más quejas, es donde ya no habrá más muerte, porque todo eso será pasado. Quería pedir en esta celebración eucarística por cada uno de nosotros, para que tengamos fe y confianza en este Espíritu de Dios que va llevando el camino de la iglesia en medio de un mundo que está así como desconcertado, que no sabe para dónde ir, que elige muchas veces caminos que no llevan a nada y que en definitiva tantas veces se opone al camino de la iglesia. Por eso no tengamos miedo, ni a nada ni a nadie. El Espíritu de Dios está con nosotros. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios,